Bueno, amados, vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta de Pedro. Y vamos a leer desde el capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960. ¿Lo tenemos todos? Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta aquí la lectura de la palabra, inclinamos el rostro y oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, congregarnos para escuchar tu bendita y gloriosa palabra, por medio de la cual, Señor, tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos exhortas, para que cada día nosotros crezcamos, Señor, a tu imagen y semejanza, y así, Señor, ser hombres, hermanos y hermanas preparados para toda buena obra. Y en esta mañana, Señor, nuestros corazones vienen ante ti en humildad y humillados ante tu presencia y humillados ante tu palabra, Señor. Señor, en humildad venimos ante ti. Gracias por hablarnos en esta mañana a través de tu gloriosa y bendita palabra. Tú has dicho y tú nos dices: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y ante aquel que tiembla a mi palabra. Que este sea siempre nuestro sentir, Señor, cuando venimos a tu Santa Escritura, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos el texto bíblico, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y acá, a forma de introducción, quiero usar esta palabra finalmente, porque lo que va a terminar de explicar Pedro a través del Santo Espíritu de Dios, de su palabra, cómo debe un hijo de Dios, cómo un cristiano debe desenvolverse en medio de la sociedad y cómo un cristiano debe desenvolverse en medio del cuerpo de Cristo. Es decir, de qué forma nosotros debemos actuar en medio de la sociedad y de qué forma nosotros debemos actuar en medio de los hermanos en Cristo. De la misma forma, piadosamente. Tiene que ver con lo que empezó en el capítulo 2, versículo 11, que todos ya hemos visto, que dice en el capítulo 2, versículo 11, lo siguiente: amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que combaten contra el alma, viviendo entre los gentiles de forma piadosa, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, considerando sus buenas obras. Entonces, una cosa que yo hemos aprendido de cómo nosotros debemos desenvolvernos en medio de la sociedad: abstenernos de los malos deseos que batallan contra el alma, manteniendo bien nuestra forma de vivir entre las personas, entre los gentiles, denominados impíos, y en medio de la iglesia, para que ellos, al considerar nuestras buenas obras,
en el día de la visitación glorifiquen ¿a quién? A Dios. El segundo punto que hemos visto es que por causa del glorioso nombre de Jesucristo, todos nosotros debemos someternos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya sea los gobernadores enviados por él para castigar a aquellos que hacen el mal y bendecir y alabanza para aquellos que hacen el bien. Esa es una palabra de sujeción de todos nosotros a las instituciones que Dios creó, como si fuera el presidente, gobernadores, intendente, concejal y la policía. Todos nosotros debemos someternos a ellos siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios. El otro punto que hemos visto también es sometimiento, que dice: criados, sométanse a todos vuestros amos, sean fácil su carácter o sea difícil, todos nosotros debemos someternos y sujetarnos ante los patrones, sea que tenga un carácter bueno o difícil. El otro punto que hemos aprendido también: vosotros también, mujeres, sométanse y sujétense ¿a qué? A vuestros esposos. Hemos aprendido eso. Y no solamente eso, hemos visto también vosotros, hombres, igualmente como la mujer se sujeta a Cristo, ustedes también sométanse a Cristo y consideren a la mujer como vaso más frágil. Y vemos que dice finalmente, él ahora va a hablar de las características y de la forma de un hijo de Dios que dice que se desenvuelve bien dentro de la sociedad, sujetándose a las autoridades, los esposos a las esposas a los esposos, y como un trabajador se somete a su patrón. Acá vemos la característica de aquellos que viven en sujeción y en sumisión. Y vemos que dice: compasivos, dice amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigablemente. Entonces, el primer punto que vamos a considerar en toda esta lectura es primeramente que aquellos que agradan a Dios y que por causa del Señor se someten, tienen esta característica primero. Y dice lo siguiente: sean todos de un mismo sentir. Eso es el primer punto, sean todos de un mismo sentir. Entonces, vamos a este primer punto. La palabra de Dios dice: finalmente sean todos de un mismo sentir. Una traducción más eficaz y más correcta dice: finalmente vivan todos ustedes en armonía. Finalmente vivan todos ustedes en armonía. Esto tiene que ver con el primer punto, que todos aquellos que amamos a Dios y por causa del Señor que vivimos piadosamente, amamos la comunión y amamos la unidad que forjó el Espíritu Santo en el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Esa palabra uno sentir es la palabra como from. ¿Y qué significa como? Lo mismo, y from, mente. Todos tenemos que pensar lo mismo, tener la misma opinión, tenemos que tener la igualdad en mentalidad, es decir, unidad en el espíritu. Finalmente tengan todos ustedes este mismo sentir. Y entonces vemos que la primera enseñanza que nos habla a nosotros, que todos nosotros debemos vivir amando la armonía entre los hermanos. Y esa palabra armonía, ¿qué significa? Esa palabra armonía significa esto: sonoro y agradable al oído, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Vuelvo a repetir: unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Para que se entienda, nosotros somos un país futbolístico, ¿sí o no? La mayoría le gusta ver el fútbol. Y se llama al equipo armonioso o se llama a un equipo que no es armonioso. ¿Cuál es el ejemplo de un equipo no armonioso? Un equipo que no juega armoniosamente al fútbol es esto. En un equipo de fútbol hay 11 jugadores. Están divididos en 4 grupos. El guardameta, tenemos la defensa, tenemos el medio campo
y tenemos que los delanteros. Y de repente el técnico manda a los jugadores a la cancha y sale la pelota del medio campo, sale un rebote, va a la defensa y la defensa la agarra al número 2. El 2 se la pasa al 4, el 4 se la pasa al 6 para que el 6 se la pase otra vez al número 2 y el 2 al 4. De repente esa pelota salta al medio campo y no sale del jugador número 6, el 7, el 8 y el 9. El medio campo constantemente está jugando. ¿Qué están haciendo ese equipo? La defensa está mostrando sus virtudes sin considerar el medio campo, sin considerar a los delanteros y sin considerar la meta de hacer un gol. Un equipo que juega armoniosamente, cuando sale del medio y arma jugada, cuando recibe la jugada el defensor, rápidamente la defensa se la pasa al medio campo, porque tiene un objetivo de llegar a la meta, de hacer un gol. El mediocampo se la pasa a los delanteros y el delantero hace un gol porque es la meta de todo equipo de fútbol. Vencer la meta del guardameta del equipo contrario. Jugaron armoniosamente. El equipo que jugó la selección argentina el último mundial jugó armoniosamente porque no hubo un jugador que se destacó por lo demás. Hubo un equipo que sabiendo lo que iban a hacer, empezaban a jugar de defensa hacia arriba y cada uno eran figuras individuales, jugaron en armonía por una meta de vencer a quién, al equipo contrincante. Y ustedes saben lo que pasó con Messi. Messi en este cuadro, que jugó la última selección, no figuró sobre todo lo demás. Fue un jugador como los demás, porque Di María, porque Julián Álvarez, porque los defensores jugaron al mismo nivel que quién, que Messi. No fue un Messi dependiente, un equipo armonioso que sabía jugar a qué, al fútbol. No quería mostrar sus habilidades personales, todo lo contrario, jugaron en equipo. Y nosotros, amados hermanos, finalmente debemos tener este mismo sentir, como hijo de Dios que dice aquí la palabra, ser una iglesia armoniosa, como dice aquí la palabra de Dios. Finalmente sean todos del mismo sentir. Alguien dijo, me atrevo a decir que la armonía se consigue cuando una serie de conductas individuales se unen para transformarse en una única pauta por un momento. Un único momento que puede solo un par de segundos, la necesaria para, en un partido de fútbol, someter y vencer al rival. Esto lo dijo un técnico italiano. Y esto no es nuevo, hermanos. En el Antiguo Testamento, el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y ¿qué? Y en armonía. Y dice ahí mismo ese salmo, es como el óleo que cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón y desciende hacia sus vestiduras, porque es así donde Dios derrama ¿qué? Bendición y vida eterna. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, debemos guardar la unidad del Espíritu, la unidad que el Espíritu forjó entre cada uno de nosotros. Es más, esta es la razón sacerdotal de Jesucristo, ¿por quién? Por nosotros. En el Juan capítulo 17 dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En esta congregación hay 4 pastores. ¿Se imagina si cada uno de nosotros, como pastores, queremos figurar sobre otro pastor? ¿Se imagina si ustedes, estando aquí en la iglesia, quieren aparentar y ser mejor que aquel que está al lado tuyo? Eso no debe ser así, y creo que eso no es lo que pasa a nivel ministerial, y yo creo que también no es tu sentir. Nosotros debemos amar la unidad y considerar al hermano como superior a uno mismo, mantener el perfil de humildad. Y fíjense la importancia, hermanos, de vivir unánimes entre nosotros.
Porque solamente viviendo unánimes y teniendo el mismo sentir, viviendo vidas armoniosas entre nosotros, como cuerpo de Cristo en la sociedad, lleva la alabanza a Dios de una forma más exquisita. Nótese lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de paciencia y de la consolación ordene de ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, no a muchas voces, a una voz glorifiquéis a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que no dice a muchas voces, sino a una voz. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. Eso lo que dice, y la primera característica de todos nosotros como hijos de Dios, que debemos defender la unidad del Espíritu que forjó en el cuerpo de Cristo. Podemos tener todo el mismo sentir, no pasar sobre los demás, nadie es superior a otro. Estamos todos al mismo nivel, pero con distintas responsabilidades. Y esto, amados hermanos, me lleva al segundo punto. Y presten atención, porque estas características se deben ver en cada uno de nosotros. Y el segundo punto, ¿cuáles son las características de aquellos que guardan y forjan y aman la unidad del Espíritu? Lo dice: finalmente sean todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y acá dice amigablemente, en la Reina Valera 1960, pero la correcta traducción sería: manteniendo siempre entre ustedes un espíritu humilde. Entonces, en tu vida y en mi vida, ¿hay compasión? En tu vida y en mi vida, ¿tenemos misericordia? En mi vida y en tu vida, ¿amamos fraternalmente? En vos y en mí, ¿tenemos un espíritu humilde para considerar al prójimo como superior a mí? Entonces, esa palabra compasivo, es decir, tener un sentimiento de compañerismo, tener una mutua conmiseración, es decir, que comparte los mismos sentimientos que el otro. ¿Qué es el compasivo de una palabra? Como dice Romanos: llorad con los que lloran, ríanse con los que ríen. Si un hermano es bendecido de parte de Dios, no te angusties, alegrate. Tener compasión es sentir en el prójimo, sea mi hermano o una persona, compartir sus tristezas y compartir su alegría. En una palabra, ponerse en lugar de quién, de esa persona. Esa palabra compasivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 15, gócense con lo que se goza, lloren con lo que lloran. Después dice lo siguiente: fraternalmente, amándoos fraternalmente. Esa palabra fraternalmente es una palabra griega compuesta de fileo, que significa amor, y delfo, que es hermanos. Esa palabra fraternalmente habla de tener un amor genuino entre los hermanos. Alguien que ama realmente a los creyentes. No solamente ponerme en el lugar de mi hermano, alegrarme cuando él es bendecido, enriquecerme cuando está pasando por pruebas, y no solamente eso, sino que también debo amar a mi hermano fraternalmente, amándolo de todo corazón, buscando siempre la edificación de quién, de mi hermano. Esas son las características, hermanos, de aquellos que forjan la unidad del Espíritu, y la única forma de mantener la unidad del Espíritu es siendo compasivos y amándonos fraternalmente unos para con otros. Otra palabra que dice misericordiosos, tener un corazón sensible, bondadoso para con el hermano.
ser compasivo, amar como un hermano en Cristo que es, y amarlo misericordiosamente. Y otra cosa más que dice, manteniendo un espíritu humilde. Si tú permitiste que tu personalidad y la mía no somos humildes, somos soberbios. Y siempre vamos a despreciar y vamos a menospreciar a nuestro hermano en Cristo o el prójimo. Y vamos a considerarnos como superiores a ellos. Pero un hijo de Dios, todo lo contrario. Debemos ser humildes de corazón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. En una palabra, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar ¿qué? ¿Qué dice ahí? Bendición. Entonces esto nos lleva al segundo punto. Aquellos realmente que forjan la unidad del Espíritu y tienen estas características que son compasivos, que son misericordiosos, que aman de forma fraternal y sobre todas las cosas mantienen un espíritu humilde, esas personas en medio de una sociedad que es impía y en este contexto de la iglesia primitiva a lo que Pablo estaba escribiendo, eran hermanos que estaban siendo perseguidos por causa de su profesión de la fe ¿en qué? En Cristo. Y habían sido dispersos en otras localidades, habían salido de sus ciudades, habían perdido sus trabajos, habían perdido sus casas por causa de Cristo y generalmente eran maltratados. Pero Dios, eso no es causa que cuando vos sufras persecución tengas que maldecir a aquel que te maldice ni hacer mal a aquel que te hace mal. Todo lo contrario. Un verdadero hijo de Dios tiene esta característica. No maldice una maldición a aquel que lo maldice y tampoco insulta con un insulto a aquel que lo insulta. Todo lo contrario. Y ciertamente ya se nos dejó un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que se nos dejó? ¿El ejemplo de quién? De Jesucristo. Nótese lo que dice capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente todas las cosas. Entonces, amados hermanos, ¿por qué vos y yo no debemos insultar por insulto ni tampoco debemos pagar con mal a aquel que nos ama mal? Primeramente porque tenemos un ejemplo que a seguir, que es ¿quién? Cristo, y con eso es suficiente. Y ya se lo dijo por causa de Cristo. Y hay un ejemplo. Pero no pasa solamente ahí, no para. Porque dice, si no, ¿con qué? Por el contrario, sino con bendición. Porque hay algo que vos y yo sabemos. Y si no lo sabemos, hoy lo vamos a aprender. Porque dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 9, parte B, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar ¿qué? Bendición. Vos y yo fuimos llamados para heredar la bendición. Y acá el Espíritu Santo ya lo da como que, como que vos y yo ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber conforme a la Escritura? La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de detención en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de quién?
de Jesucristo. Paz y gracia a vosotros. Entonces, el Padre nuestro, glorioso Salvador, según su presencia, conforme a la santificación del Espíritu Santo, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que vos y yo obedezcamos a Cristo y seamos rociados con la sangre preciosa de ¿quién? De Jesucristo. Y en el versículo 2 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que soy guardado por el poder de Dios, por medio de la fe en Jesús. Estamos viendo que hay una heredad que nosotros pensamos que va a terminar todo cuando Cristo venga y nos vivifique a su imagen y semejanza y a su presencia. Y ciertamente va a ser así. Pero acá dice, sabiendo que ustedes fueron llamados para recibir ¿qué? Heredad. Para recibir ¿qué? Bendición. Ese llamado, hermanos míos, ese llamado que el Espíritu Santo hizo en vos y en mí cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque hay un llamado interno que el Espíritu Santo hizo en tu vida y en mi vida, el cual regeneró nuestro corazón para que vos y yo obedezcamos a Jesucristo y ser rociados con la sangre preciosa de Jesús, conforme a la presencia de Dios y Padre, que desde la fundación del mundo nos escogió para la santificación del Espíritu Santo, con ese propósito, para obedecer a Cristo y ser rociados con la sangre de Jesús. ¿Y cuál era tu condición y mi condición antes de recibir ese llamado interno? Éramos enemigos de Dios, éramos esclavos del pecado, éramos personas que vivían conforme a los deseos carnales de nuestro corazón corrupto y perverso, viviendo en todo tipo de perversidades. En una palabra, vivíamos como aquellos que de nosotros demanda que Dios que hagamos compasión, misericordia, amor fraternal y también tener un espíritu humilde, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino también ¿dónde? En la sociedad. Porque nosotros fuimos llamados en la condición que se encuentran aquellas personas que por causa de Cristo nos pueden insultar o nos pueden ¿qué? Maldecir. Porque ustedes saben que estamos en la misma condición. Y no se la crean, amados hermanos, por ser mejores que ellos, sino porque Dios tuvo que misericordia de vos y de mí. Entonces, esos llamados que recibimos para heredar esa bendición fue cuando conocimos a Cristo, conforme a su soberanía. Pero esto empezó cuando, antes de la fundación del mundo, es algo presente ahora y es algo presente en la eternidad futura. O, ¿cómo te trató Dios a vos y a mí? ¿No tuvo compasión de vos? ¿Y no tuvo compasión en mi vida? ¿No pasó por su corazón Dios mi condición cuando yo estaba muerto en delitos y pecados? ¿No vio tu condición de cómo era esclavo de Satanás y cómo yo era esclavo de Satanás? Que vivíamos todos conforme al espíritu del mundo que ahora opera en las regiones celestes. Siendo enemigos, Él tuvo compasión y nos amó fraternalmente a cada uno de nosotros. Dios nos amó fraternalmente a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, Dios tuvo misericordia de vos y de mí. No solamente compasión, no solamente tuvo ese amor fraternal, ese amor de como padre de un hijo, sino que tuvo realmente misericordia. Y en ese amor y esa compasión y misericordia se humilló a sí mismo al enviar a Jesucristo. Y el Hijo de Dios se humilló a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. Tenemos que saber esto, hermanos. Si no tenemos completo sabiduría de esto, de que nosotros fuimos llamados para heredar la bendición, sigue merecerlo. Porque estando muerto en el pecado, Dios me amó
me conoció de antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según se confió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos algo que no éramos, santos y sin mancha. En amor nos predestinó para ser adoptados por medio de quién, de la obra gloriosa de quién, de Jesucristo. Eso cuando sucedió antes de la fundación del mundo. No éramos nacidos, Dios sabía cuál era mi condición y Él extendió ¿qué? Su misericordia, porque fuimos llamados a heredar ¿qué? Bendición. En el presente, estamos hablando de la eternidad pasada, y en el presente yo te voy a decir una cosa. A pesar de lo que soy, Dios me sigue amando porque me llamó a una heredad para heredar ¿qué? Bendición. Y a pesar de tu condición y a pesar de nuestro corazón engañoso, que muchas veces metemos la pata, su amor incondicional del Padre para nosotros es el mismo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces le pedimos perdón? ¿Nos perdona? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque te ama con amor eterno. Por lo tanto, te extendí mi misericordia. Y mi amor y misericordia, continuamente, desde la eternidad pasada hasta la realidad presente y en el día de hoy, todos los días se renuevan, porque yo hice un pacto contigo. Y si Dios me trata de esa forma y perdonó multitud de pecados, ¿cómo debo hacer el trato hacia mi hermano? ¿Y cómo debe ser el trato hacia aquella persona que no tiene a Cristo en el corazón? Porque nosotros sabemos hoy que nosotros fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Y esa heredad, Dios nos tuvo compasión, Dios nos tuvo misericordia, Dios nos amó fraternalmente y Dios nos amó de tal manera que Él se tuvo que humillar haciéndose hombre. Cuando dice esa la palabra de Dios en Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él lo hizo por amor a vos y por amor a mí, porque tuvo compasión de vos y tuvo compasión de mí, porque tuvo misericordia, se humilló. Y Él dijo, a todos nosotros nos sigue diciendo, aprendan de mí, que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y esto, amados hermanos, habiendo sabido esto, que nosotros fuimos llamados para heredar esta bendición, que tiene que ver con la característica que Dios me manda a tratar a las personas, porque son las mismas cosas que Él hizo con mi vida. Esto, amados hermanos, me lleva al otro punto. Y Pedro cita al Salmo número 34, versículo 12 y 16. Nótese lo que dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de ¿qué? Del mal, y dice lo siguiente, y sus labios no hablan engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? No insultar con insulto ni maldecir con maldición. Refieren su lengua del mal en el contexto del trato hacia mi prójimo y su labio no habla engaño. Apártese del mal y haga el bien. Ahora, el que quiere amar la vida, ¿Jesús para qué vino? Para que vos y yo, en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa palabra vida es la palabra Zoe, que es la vida imparte de Dios a través de quién? De Él. Porque hay muchas palabras aquí en el texto griego que vida
no es la vida de parte de Dios, sino el bio, y otra palabra traducida a vida es la vida del alma. Pero acá dice, porque el que quiere amar la vida, es decir, porque aquel que realmente, esa palabra amor no es eros, es la palabra ágape, porque el que quiere amar con el amor de Dios y disfrutar de la vida de Dios, tiene que vivir ¿cómo? Compasivamente, misericordiosamente, fraternalmente y en humildad. Y la única forma de que vos y yo vivamos compasivamente, con misericordia, amando fraternalmente y siendo humilde, primeramente es mi unión todos los días con ¿qué? Con Jesucristo. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando yo realmente, amados hermanos, empiezo a insultar y empiezo a maldecir, déjame decirte una cosa, que no estoy buscando el bien, estoy buscando el mal. No aparto mi lengua de hablar mal, de hablar bien, sino que uso mi lengua para hablar mal y estoy contradiciendo lo que Dios me llamó a hacer. Que debe ser, que Dios me dijo, ustedes deben decir, yo estoy haciendo, maldiciendo. Y la única forma de disfrutar la vida cristiana, tener el rostro alegre, más allá de todo tipo de pruebas y situaciones que pasemos como hijos de Dios, el gozo de Dios nunca se pierde en meras tribulaciones y de las pruebas que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en concordancia con nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas, y estamos disfrutando realmente de la vida en abundancia que Él me prometió, a pesar de la situación que estoy pasando. Porque tengo conciencia ya y me pongo en el lugar de esa persona. Y esa persona debe ser tratada como Dios me trató a mí, con misericordia, con benignidad, con amor y con ¿qué? Con mansedumbre. Entonces, el que quiere amar la vida, el que quiere disfrutar de la vida, no como muchos que a veces tenemos la cara larga, que a veces vivimos entristecidos, amargados. ¿Cómo un cristiano puede estar amargado? ¿Cómo un cristiano puede estar siempre con la trompa larga? ¿Cómo un cristiano puede insultar a aquel que lo insulta? ¿Cómo un cristiano puede maldecir a aquel que lo maldice? Bueno, ¿sabes por qué? Porque no está viviendo realmente una vida en comunión íntima con el Señor Jesucristo, porque ha descuidado su vida de oración, porque ha descuidado el disfruto que viene en la obediencia a la palabra. Y cuando uno no se obedece a la palabra de Dios, cuando uno ora, empieza a apartar todos esos cabos de comunión con el Señor y empieza a aparecer ¿qué? La carne. Entonces, cuando ves las noticias por televisión, aquel que te está mintiendo, vos sos un mentiroso y empezás, por más que no lo diga en tu corazón, ¿a qué? A decir barbaridades. Y Dios nos llamó a bendecir y a no maldecir. Ahora, amados hermanos, ¿quién sabe todo esto de cómo estás delante de la presencia del Señor? Acá se manifiestan dos atributos del Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen ¿qué? El mal. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia del Señor. Y Él, amados hermanos, cuando nosotros vivimos conforme a su benevolencia y vivimos conforme a ese amor que impacta nuestros corazones, disfrutando de la vida de Cristo, nuestras oraciones son escuchadas, porque desechamos el mal, amando la verdad, desechando la mentira, no buscando el mal, sino siempre buscando el bien, y buscando siempre y siguiendo ¿qué? La paz, buscando la paz y siguiendo la paz. ¿Y quién sabe realmente eso en tu vida y en mi vida? Dios. Que podemos tener a Dios a nuestro favor o podemos tener a Dios en nuestra contra. Porque los ojos del Señor están sobre aquellos que han sido declarados justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero ahora dice, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen ¿qué? El mal. Y cuando habla del rostro del Señor, habla de juicio. Como cristianos, para disciplina, para que nos arrepintamos de nuestra forma de vivir no congruente al llamado que Dios nos hizo, para que participemos otra vez de la santidad.
cuando no obedecemos la palabra de Dios. Y vemos también que Él dice lo siguiente: esas oraciones de aquellos hermanos que aman al hermano de forma compasiva, misericordiosa, fraternalmente, y viven humildad entre los hermanos, buscando siempre la unidad del Espíritu que forjó en el medio del cuerpo de Cristo, a esos, solamente esos, mis ojos están atentos, observándolos para cuidado, para protección, para bendición. Yo escucho sus oraciones y respaldo sus oraciones porque pongo en su corazón el deseo. Ellos oran conforme a mi voluntad establecida en la palabra de Dios. Pero aquellos que hacen todo lo contrario y viven en la carne, mi rostro está sobre ellos. Porque yo soy omnipresente y omnisciente y conozco las motivaciones e intenciones de cada corazón. Por más que yo te engañe a vos y por más que vos me engañes a mí, Dios no puede ser jurado. Y habla de qué? Para con nosotros, si nos portamos mal, de enderezar nuestros pasos, y muchas veces usa la disciplina. Entonces, hermanos amados, ya terminando con esta meditación de la palabra de Dios, debemos saber lo siguiente: todos nosotros fuimos llamados para heredar la bendición, no te olvides de esto. Hemos aprendido que en esa bendición a la cual fuimos llamados, Dios nos trató a nosotros, nos trata y nos tratará como misericordiosamente, con un amor fraternal, porque ahora somos sus padres por medio de Jesucristo, nos ama incondicionalmente y Él es unido para con nosotros. Y nosotros, sabiendo esto, que a pesar de lo que somos, fuimos y seremos, nos sigue amando, ¿cómo debo tratar a mi prójimo de la misma forma? Y si nos llegan a insultar, no respondiendo con insulto, y si nos llegan a maldecir, no respondiendo con maldición, porque tenemos un ejemplo grandioso, que es la persona de Jesús. Y fue puesto para que nosotros sigamos su pisada. Porque hay una hermosa recompensa, ese Dios que acá resplandece en su soberanía, en su omnipresencia, omnisciencia, de que sus ojos están atentos a nosotros y sus oídos están escuchando el clamor de cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso esto? Así que, amados hermanos, seamos unánimes, viviendo armoniosamente entre nosotros. Vivamos con compasión, vivamos con misericordia, vivamos entrañablemente, vivamos fraternalmente entre nosotros. Porque Dios nos trató de la misma forma y Dios nos llamó para eso, para recibir de parte de Él todo esto, ese paquete que nos hace muy bien. Apartémonos del mal, sigamos el bien, apartamos nuestra vida de nuestro ego, de nuestro yo, y llevamos siempre humillado bajo la mano del Señor, buscando la oración, teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, para que crezcamos todos y todos defendamos esa unidad del Espíritu. Porque acá no hay superiores, hay uno, y todos somos últimos. Y esa unidad se muestra cuando amamos de la misma forma que Dios nos ama. Amén. Así que, amados, que esto sea la carga de nosotros. Entendamos esto, que fuimos llamados para heredar la bendición. Y con eso envuelve todo lo demás. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor. Porque hemos aprendido hoy que todos nosotros fuimos llamados para heredar la bendición. Y en esa heredad, Señor, en el trato que tuviste para con nosotros, no nos pagaste conforme a nuestras obras, sino todo lo contrario. Nos amaste con amor eterno, por lo tanto extendiste sobre nosotros tu misericordia, y eso se comprobó amando de tal manera que enviaste a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y como tú mismo, Jesús, dijiste, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y tú lo has hecho, Señor. Amado Señor, gracias,
porque continuamente, Señor, tú nos sigues amando, sigues teniendo misericordia de nosotros, nos amas, Señor, de forma maravillosa. Y, Señor, nuestro trato hacia el prójimo, hermano en Cristo o no, debe ser de la misma forma, Señor. Teniendo un ejemplo soberano, tú como hombre Jesucristo no respondiste con maldición, hiciste mal a aquel que te hizo mal, todo lo contrario, oraste por ellos y pusiste tu justa causa ante aquel que es tu Padre, explica toda la cosa. Nosotros debemos ser así, Señor. Si no lo hemos hecho, Señor, te pedimos y te pido perdón, porque realmente mi corazón, Señor, se ha conmovido a entender esto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo de todo corazón me acerco a vos, como todos nosotros, para darte gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, tus ojos de bendición están en esa edad, están sobre nosotros, que hemos sido declarados justos por la obra maravillosa de Jesús, no por nuestros propios méritos. Y tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Amado Señor, gracias, porque ciertamente, Señor, tú eres bueno para con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.